Muy bien, a propósito del tema del día de hoy, les preguntamos a nuestros televidentes el siguiente interrogante para que ustedes participen con sus opiniones. Tras la declaración conjunta que firmaron los presidentes Juan Manuel Santos y el presidente Nicolás Maduro, ¿a usted qué opinión le queda de la diplomacia colombiana? Yo los invito a que respondan a las cuentas de Twitter de todo nuestro equipo periodístico. Ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. A esta hora voy a saludar en la primera parte de este programa al señor expresidente y actual senador de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, quien nos acompaña desde el Congreso de Colombia. Señor expresidente, bienvenido al programa La Noche en NTN 24. Muy buenas noches, Jefferson, a usted, a sus compañeros periodistas y a todos los televidentes. Señor expresidente, quiero comenzar conociendo su opinión frente a los resultados que dejó esta esperada cumbre entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Juan Manuel Santos. Jefferson, antes de la cumbre muchos comunicadores me preguntaron sobre qué pensaba de esa reunión. Y dije, no, mire, yo no quiero hacer comentarios, quiero guardar prudencia. Conocidos los resultados, yo tengo estas preocupaciones. Primero, es que los hechos que se han presentado en la frontera son violaciones muy graves a los derechos humanos. Entonces no hubo ni una sola respuesta a las familias que perdieron sus casitas, a las familias que las expulsaron colectiva e ilegalmente, que por esa expulsión las separaron, que perdieron los enseres, que fueron torturadas. Ninguna respuesta. Y pienso en 3 sitios de Colombia: La Guajira, el Catatumbo y Arauca. ¿Qué dirán los ciudadanos de La Guajira? Allí secuestra la FARC, en minutos el secuestrado está en territorio de Venezuela, Venezuela sirve de cautiverio y lo dejan allí hasta que exprimen el último pesito de la familia colombiana. ¿Qué dirán en el... Bueno, se nos ha caído la señal con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Vamos a tratar de retomarla. Estamos en este momento en directo desde el Congreso de Colombia. Voy a saludar hasta ahora en Bogotá, Colombia, a Rafael Nieto. Él es exviceministro de Justicia de Colombia, abogado, analista y columnista. Nos está acompañando también hasta ahora. Señor, voy a comenzar con usted hablando precisamente, doctor Nieto, de lo que ha representado este encuentro, esta cumbre entre el presidente Juan Manuel Santos y el presidente Nicolás Maduro. ¿Para usted los resultados son positivos en lo que tiene que ver para la diplomacia colombiana? Buenas noches para todos ustedes. La verdad es que a mí me parece que la cosa salió incompleta. No hay referencias a la situación de violaciones de derechos humanos de los colombianos en Venezuela, ni a las deportaciones masivas e ilegales. No hay, salvo una mención menor, tampoco referencias a las violaciones al espacio aéreo colombiano y al territorio colombiano por parte de aviones de la Fuerza Aérea de Venezuela y de miembros de la Guardia Civil, de la Guardia Nacional, en este último caso aparentemente con 2 personas indígenas guayú asesinados en la zona de La Guajira. Y no hay tampoco ninguna referencia a los otros temas que son sensibles en la frontera, ni a los problemas de narcotráfico generado por carteles asociados con los grupos militares en Venezuela, ni al pago de las deudas a las empresas colombianas que han sido expropiadas y que no han sido indemnizadas, ni el pago de algunos dineros que están pendientes a aerolíneas que han prestado, por ejemplo, a Avianca sus servicios en Venezuela y a la que todavía no le pagan parte de las deudas por cuenta de las restricciones de carácter cambiario. No hay tampoco referencia ninguna a la presencia con la aquiescencia del gobierno de Caracas de miembros de las guerrillas colombianas en ese territorio. Así que me parece que los presidentes Maduro y Santos se chocaron los puños. Santos aplaudió la participación de Venezuela en el proceso de paz, pero aparentemente a todos nos queda bastante claro que los otros temas quedan subordinados a este último para el presidente colombiano. Los otros temas de frontera parecen no ser de suficiente importancia. Doctor Nieto, permítame, voy con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien está con nosotros desde el Congreso de Colombia. Le reitero la pregunta, expresidente, ¿cuál es su opinión de los resultados que dejó esta reunión entre los mandatarios de Colombia y Venezuela? Jefferson, antes de la reunión me preguntaron muchos comunicadores, colegas suyos, y les dije que no era prudente ninguna opinión mía previa. Conocidos los resultados que observa uno. Primero,
No hay respuesta a las familias colombianas afectadas en sus derechos fundamentales. Familias que fueron expulsadas colectiva y legalmente de Venezuela. Por esa expulsión se produjeron separaciones en las familias, perdieron las casitas, perdieron sus pertenencias y no hay ninguna respuesta a esa tortura. Segundo, ¿qué pensarán los colombianos de La Guajira, del Catatumbo, de Arauca? En La Guajira secuestran la FARC a un colombiano, lo lleva a Venezuela, lo pasa a la frontera en minutos, lo tiene allí, Venezuela le sirve de lugar de cautiverio hasta que le quitan el último pesito a la familia colombiana. En el Catatumbo, 7.000 hectáreas de droga, control territorial de la FARC, un bandido a quien se conoce como Megateo y el ELN. Estos bandidos viven cómodamente en Venezuela y desde allí manejan ese negocio del narcotráfico, imponen control territorial con explosivos, narcotráfico, extorsión, metralletas y fusiles. Y Arauca, una fila de colombianos yendo a las ciudades venezolanas donde están aposentados tranquilamente la FARC y el ELN a pagar la extorsión. Nada que defienda a los colombianos en estas cumbres. Señor expresidente, y en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la posición o quizás el silencio que también hubo en el tema de las incursiones terrestres y aéreas que han denunciado diferentes instancias en Colombia, ¿usted qué puede decir, señor expresidente? Si bien es cierto, el presidente Santos aseguró que el presidente Nicolás Maduro se había comprometido a investigar estos hechos, pues no hubo ninguna mención, por ejemplo, no hubo ningún compromiso por parte del mandatario venezolano de que estos hechos continúen sucediendo, como es el caso de las violaciones reiteradas a la soberanía que se han dado en los últimos días. Y eso ha conducido a asesinatos de colombianos. Yo quiero hacer una diferencia. En dos países que tienen una frontera común de 2.216 kilómetros, esos temas cuando se presentan esporádicamente son comprensibles e históricamente se han presentado. Lo que pasa es que ahora no son esporádicos ni espontáneos. La dictadura de Venezuela, el tirano de Venezuela, dijo claramente que las Fuerzas Armadas de Venezuela entrarían a hacer persecución en caliente. Entonces se les ocurre que un fulano es criminal y entran violando la soberanía colombiana y lo asesinan. O desafiantemente, después de que pronuncie el tirano un discurso, entran al espacio aéreo colombiano los aviones bombardeos Sukhoi de propiedad de Venezuela. Yo creo que es muy grave. Esto no se trata ahora de... Uno cuando históricamente ha habido esas incursiones espontáneas, pues eso se ha manejado en muy bajo perfil. Pero ahora hay una alarma porque ahora se ve que hay dolo, mala intención. Y eso lo ha dicho el dictador de Venezuela en sus discursos antes de realizar los operativos. Por eso da mucha preocupación, más que tristeza, preocupación que eso no aparezca en las declaraciones sobre la reunión de Quito que dieron el mandatario de Colombia y el tirano de Venezuela. Señor Rafael Nieto, el viceministro de Justicia de Colombia, también quiero conocer su opinión frente a este hecho, y es el que preocupa en diferentes sectores aquí en Colombia. La constante violación a la soberanía y que en el día de ayer no tuvo ningún tipo de pronunciamiento, no mereció ninguna referencia por parte del presidente Nicolás Maduro. Muchos esperaban por lo menos un pronunciamiento del mandatario venezolano que apuntara que esto no iba a seguir sucediendo. Sencillamente hubo un silencio y él no dijo nada. Yo no esperaba que Maduro dijera nada. Finalmente cualquier cosa que dijera lo iba a incriminar. Pero sí esperaba una posición más seria, más contundente y más firme en la defensa de los derechos de Colombia por parte del presidente Santos, y tampoco lo encontré. Y yo vuelvo a insistir, a mí lo que me parece preocupante es que todos los temas que atienen a Colombia en la zona de frontera, narcotráfico, violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública venezolana, vinculación de autoridades políticas de Venezuela con grupos armados ilegales de Colombia, violación del territorio colombiano y de nuestro espacio aéreo, todos los temas sin excepción, los comerciales, las deudas pendientes, todo queda subordinado al proceso de paz. Sobre eso sí hizo referencia el presidente Santos y le agradeció a Maduro su participación, pero sobre todo lo demás nos quedó debiendo. Queda la cuenta abierta y queda la cuenta pendiente.
Yo insisto, de Maduro no era de esperar que hiciera ningún comentario, pero el presidente Santos sí, su tarea era salir a defender la integridad territorial, los derechos de Colombia y los derechos de los colombianos. Señor expresidente Uribe, en lo que tiene que ver con ese planteamiento que hace el doctor Nieto, quisiera preguntarle a usted, ¿a qué cree que responde esta posición que ha asumido en este momento el presidente Juan Manuel Santos? Él en semanas anteriores había tenido un tono bastante enérgico, bastante enfático al exigir el respeto de los colombianos que estaban en Venezuela, pero no sentimos ese mismo tono enérgico en las declaraciones que entregó ayer luego de la cumbre. ¿A qué cree usted que responde ese cambio de tono? Me preocupa mucho porque todo parece dictado en función de provocar aceptación en las encuestas. Y lo ha dicho el doctor Rafael Nieto, todo depende de La Habana. Mire, por no indisponer a la FARC, Colombia está aceptando la pérdida de 83.000 kilómetros de mal patrimonial en San Andrés. Por no indisponer a la FARC, Colombia no hace las reclamaciones ni las denuncias ante los órganos internacionales que tiene que hacer frente a la tiranía de Venezuela. La política internacional tiene que ser para hacer respetar a los ciudadanos colombianos sobre la base de nuestro respeto a los ciudadanos de los otros países. Aquí lo que se ha buscado es congraciarse con la tiranía de Venezuela para no indisponer a la FARC. Y entonces esa política internacional parecía muy buena y se decía, no, es que Uribe era muy confrontacional, a Uribe no lo quería Maduro, no lo quería Chávez, no lo quería Correa, ese bombazo de Uribe a la FARC en Ecuador fue funesto. Yo cumplí mi deber. Yo no estaba buscando que me amaran Correa, Maduro, Chávez. Estaba buscando lo que logramos. A Colombia la tenían que respetar sobre la base de nuestro respeto a la comunidad internacional. Señor presidente, permítame, voy con un informe que hemos preparado precisamente sobre la situación que enfrentan esos colombianos que aún permanecen sufriendo esta crisis humanitaria en la frontera que divide a Colombia y Venezuela. A pesar de que organismos internacionales solicitaron insistentemente en una condena a Venezuela por la violación de los derechos humanos de miles de colombianos que fueron deportados y repatriados, el acuerdo tras la reunión en Quito no apunta hacia una solución definitiva de la crisis humanitaria. Por ejemplo, en ninguno de los 7 puntos los mandatarios se comprometieron a una reunificación familiar. Mientras adentro del Palacio de Carondelet en Quito, 4 presidentes dirimían sobre la situación en la frontera colombo-venezolana, en estos albergues, en Villa del Rosario, cientos de colombianos esperaban noticias que les devolvieran algo de tranquilidad. Esperaban expectantes por buenas noticias. 5 horas pasaron y las conclusiones llegaron. El ambiente fue de decepción. Lo que se ha dicho es como si nada. Nosotros seguimos en el limbo todavía lo mismo. Esperaban la reparación de sus derechos vulnerados, esperaban que se hablara de cómo sus casas fueron marcadas y luego destruidas, pero sobre todo, muchos esperaban que les permitieran reunirse con sus hijos, sus padres o aquellos seres queridos que se quedaron del otro lado de la frontera. Nuestra nueva dirección. Así es el caso de Guillermo Sosa, quien desde el pasado 27 de agosto tuvo que cambiar su casa en San Antonio del Táchira por una carpa en un albergue improvisado. Retornó a su país por la trocha ante el asedio de las autoridades venezolanas contra los colombianos. En estos momentos pues, nos encontramos divididos por el problema de la crisis. Atravesamos el río con mi hijo Gabriel el 27 de agosto. Ya está el caso expuesto en Cancillería. Y verdaderamente lo que estamos esperando es de que la frontera se abra para que todas las personas que todavía están allá en San Antonio, en Venezuela, pues puedan de pronto reunificar su familia, nuevamente volver a reunir el grupo familiar, ¿no? Este colombiano no llegó solo, llegó de la mano de su pequeño hijo Gabriel de 10 años. En el camino se quedó su esposa y su hija de 6 años. Ese día veníamos los 4, más sin embargo nos dividimos en 2 grupos. Ella se quedó con la niña y yo venía con el niño adelante, con las maletas y toda esta cuestión. Pero ella en un estado de nervios, de miedo al ver tanta guardia, ver tanta gente armada y en esa carrera se quedó atrás. Se quedó atrás. Yo cuando ya miré hacia atrás, ella ya estaba con la niña en el otro extremo del río y ya yo no me podía devolver ni echarme para atrás. Entonces
Eso fue lo que pasó, ahí nos dividimos los dos. La tecnología le ha facilitado a Guillermo tener contacto con su familia, pero lo que más desea es verlos personalmente. Porque nos hemos visto de pronto por la internet, por el Facebook, pero no es igual. El abrazo, el beso, el cariño de mi hija, todo eso lo extraño mucho. De acuerdo con datos de la Cancillería colombiana, se han recibido más de 500 solicitudes de reunificación familiar, pero según la Defensoría del Pueblo son más de 953 los casos de familias rotas, en los que más de 3.000 niños están en medio de esta dolorosa situación, como el caso del pequeño Gabriel, hijo de Guillermo. Todos los días me pregunta por ella. Señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, desde el análisis que usted hace también en su condición en este momento de senador, ¿qué cree usted que persigue Nicolás Maduro con lo que está haciendo? Es evidente que hay un problema de seguridad en la frontera, pero los que muchos o nadie entiende es por qué precisamente en este momento Nicolás Maduro está tomando esta actitud tan hostil frente a Colombia. Mire, primero déjeme hacerle un comentario. Eso que acabamos de ver en el informe de ustedes, de estas familias pidiendo el derecho a la reunificación, eso es un problema mayor. Eso debería ser la prioridad del gobierno colombiano. Es desgarrador ese informe, lo que están viviendo estas familias. ¿Qué persigue el tirano de Venezuela? Yo creo que persigue lucirse en Venezuela, pero yo creo que le va a salir al revés, para favorecerse en las elecciones del 6 de diciembre. Otros han dicho que justificar la suspensión, la eliminación de esa fecha electoral. Pero eso es muy propio de las dictaduras que tienen ese veneno marxista. Cómo van aumentando la represión, el desafío a los vecinos, etcétera, para consolidarse. Y déjeme hacerle esta anotación, Jefferson. Los hechos recientes han puesto en evidencia el problema, pero no han sido el principio del problema. El problema inició desde hace unos 3 años. El gobierno de Venezuela, la tiranía, ha tenido cerrada la frontera, ha privado a los ciudadanos del derecho natural en la frontera de cruzar libremente, de vivir libremente. Son los mismos, nuestros compatriotas de Cúcuta, nuestros hermanos de San Antonio, y los han separado. Allí la realidad de los últimos años es que los venezolanos no han tenido capacidad adquisitiva para comprar en Colombia, ni los colombianos han tenido que comprar en Venezuela. ¿Sabe quiénes eran los únicos que estaban pasando? Venezolanos que venían a Cúcuta a trabajar, porque con un día de salario se ganaban, en Colombia se ganaba el equivalente a un mes de salario en Venezuela. Es una crisis vieja, con estos agravantes ahora, y es desgarrador el testimonio de las familias. Imagínense un padre colombiano, una mamá, que estemos oyendo o viendo estos testimonios y que tengamos familia, vernos en esa situación de la familia separada por un tirano, y el otro gobierno, para no indisponer a un grupo terrorista, no se atreve a reclamarle al tirano. Señor viceministro de Justicia, Rafael Nieto, ¿cuál es su opinión? ¿Qué cree que persigue el presidente Nicolás Maduro con estas acciones y con esta estrategia diplomática que ha venido adelantando ya en los últimos 33 días de defensa completa de esas decisiones que ha venido ejecutando? Coincido con el presidente Uribe, me parece que aquí lo que busca Maduro es galvanizar a la ciudadanía y a la opinión pública venezolana, despertando un sentimiento nacionalista, un sentimiento xenófobo contra Colombia y contra los colombianos, y a través de esa vía posicionarse mejor para las elecciones de diciembre, al mismo tiempo que eventualmente da razones y excusas para suspender las elecciones del 6, o bien en todo el territorio venezolano, o bien en algunas zonas de frontera, donde además la oposición ha sido tradicionalmente más fuerte. Acuérdese usted que la oposición ha ganado sistemáticamente en San Cristóbal y en general en el Táchira y en el Zulia. Dicho esto, uno tendría que preocuparse y suponer que a pesar de los puños encontrados amorosos, cariñosos entre Santos y Maduro, como nos ha mostrado la televisión, no puños de enfrentamiento ni mucho menos, sino al contrario,
El presidente Maduro probablemente va a provocar nuevos incidentes en frontera de aquí hasta diciembre y tendríamos que estar preparados para eso. Y eso me parece que queda probado porque lo que ha ocurrido en la zona de frontera ha sido progresivo, sistemático y escalando. No solamente fue el cierre de la frontera, no solamente fueron las deportaciones masivas, sino que ahora en los últimos 10 días nos hemos encontrado con las violaciones a la soberanía colombiana por parte de aviones de Venezuela y con ingresos de miembros de la Guardia Nacional Venezolana a territorio colombiano. Expresidente Álvaro Uribe Vélez, para finalizar esa entrevista quisiera saber qué opinión tiene usted de la postura que en este momento, o la posición mejor, en la que quedó la diplomacia colombiana en el continente. Por un lado, el presidente Juan Manuel Santos había pedido de alguna forma negociar o buscar un acuerdo a instancias de la OEA, pero finalmente terminó negociando a instancias de la CELAC y de UNASUR, y se terminó dando este encuentro fue precisamente con el presidente Nicolás Maduro a instancias de estos dos organismos regionales y no de la OEA como inicialmente lo había pedido el presidente Juan Manuel Santos. Pues ese bloque del ALBA es muy fuerte en todos los organismos, pero por lo menos a Colombia en el pasado la tenían que respetar, así no gustara nuestra política, así estuvieran en contra. El actual gobierno dijo que cambiaba la diplomacia, que porque nosotros estábamos aislados. ¿Estábamos aislados? No. Íbamos por un camino mejor que el de Venezuela y otros países y por lo menos nos respetaban, queridos amigos. Entonces veo muy grave que estemos derrotados en toda parte. Una lección Jefferson. La diplomacia del apaciguamiento a los tiranos lo único que consigue es que irrespeten a la ciudadanía del país, que irrespeten al país. Eso es tan equivocado como pretender amansar un tigre con coles. Termina uno en el vientre del tigre. Si usted me permitiera referirme a dos cortinas de humo, Jefferson. Presidente, ya, adelante. Sí, no, míreme, porque el tirano dice que la violencia en Venezuela es por los paramilitares de Colombia y con eso justifica toda esa acción violatoria de los derechos humanos. La violencia en Venezuela es porque el gobierno ha promovido unos grupos criminales privados que llaman los colectivos, ha incendiado el odio de clases, le ha dicho a la población pobre que hay que odiar y matar a los ricos, y el gobierno de Venezuela ha permitido que Venezuela sea lugar de alojamiento de terroristas colombianos y de cautiverios secuestrados. Y dice que la mala situación económica es por la guerra económica de Colombia. Allí tenían 11.000 empresas, les quedan 5.000. Y esas 5.000 trabajan en las peores condiciones. Han expropiado 7 millones de hectáreas y esas 7 millones de hectáreas hoy no producen. Para comer tienen que importar. Y unos corruptos cercanos al régimen de Chávez y Maduro, los boliburgueses, a quienes les han asignado todos los contratos, especialmente el control de las importaciones, han llevado para el extranjero toda la plata del saqueo de Venezuela. Esto es muy importante que lo sepa la comunidad internacional. Por eso abusé de ustedes, Jefferson, para referirme a esas dos cortinas de humo. Expresidente Álvaro Uribe Vélez, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche. A ustedes muchas gracias y mi saludo al doctor Rafael Nieto. A usted, expresidente, muchas gracias. Doctor Rafael Nieto, para finalizar quería conocer su concepto frente al estado en el cual se encuentra en este momento la diplomacia colombiana.